Maestro, ¿por qué no lo graban en YouTube? En YouTube, no, ¿por qué no lo graban? Que es mucho mejor. ¿Alguien sabe aquí cómo se hace eso? Lo que pasa es que esas son privadas, pastor. Sí, pueden ser privadas, José, de todas maneras. Bueno, no sé si tiene la opción activa. Lo verificamos luego. Si se hace para la semana que viene, lo hacemos mejor. Sí, está bien. Bien, chicos, nosotros estamos estudiando alajá. Les aviso que el día de hoy pueden enviar el link a toda la gente que quieran, sus amigos, compañeros, etcétera. Pueden enviarle el link para que si quieren participar con nosotros. Bien, entonces vamos arriba con la clase de hoy. Hoy tenemos ya una parte ya final para entrar a un nuevo tema. Y bueno, pues vamos a continuar estudiando, ya que el estudio, señores, es lo que nos pone a raya con Dios. El estudio es lo que nos pone a raya con el santo bendito sea. Bien, voy a iniciar de una vez para ir terminando el texto, este texto. Parte C nunca fue escrita en su totalidad. Es importante señalar, según este texto, escuche bien, es importante señalar que incluso si la Mishnah y el Talmud, junto con miles de comentarios, fueron escritos y están al alcance de cualquiera que quiera leerlos y estudiarlos, la Torá oral sigue siendo esencial en esto. La Torá sigue siendo esencial en esto. Los trabajos escritos proveen el marco básico de los principios de la Torá para poder entender verdaderamente la Torá oral. Uno necesita el adecuado entrenamiento o instrucción de alguien que haya adquirido un buen dominio de la tradición. Y quiero señalar de manera pertinente este punto, de manera, o sea, que la persona pueda que haya estudiado la tradición, porque ¿en qué consiste esto? Bueno, ¿en qué consiste esto? Que la gente piensa que cualquier creencia debe de estar basada únicamente, sola y únicamente en la Biblia. Y eso no existe. No hay, escúcheme bien, ninguna creencia sobre la tierra que sea basada sola y estrictamente en la Biblia. Eso no existe. Por mucho que uno dé vuelta y brinque para acá y brinque para allá, el pensamiento de la estructuración humana está reflejado en cualquier grupo de cualquier denominación, no importa cómo se llame. El pensamiento estructural humano está presente en cualquier situación. ¿Por qué? Porque hay pensamientos y estructuras humanas que deben de ser aplicados al texto para que el texto pueda tener sentido. ¿Entiende? Por ejemplo, ¿dónde dice en la Torá que hay que usar computadoras o hay que usar toda esta modernidad que nosotros sostenemos hoy día? ¿Entiende? Y todo esto se trata de eso. Fíjense que Moshe, recibe únicamente de Dios la Torá, escrita únicamente por Dios. Pero cuando se viola el mandamiento, Moshe lo rompe. O sea, rompe las tablas y
como se violan los primeros 5 mandamientos de la Torah. Se violan los primeros 5. ¿Quién me dice los primeros 5 mandamientos de la Torah? Rápido, de los 10 mandamientos. Los primeros 5, una sola persona. ¿Quién me lo dice? Rapidito. Los primeros de los 10 mandamientos, los primeros 5. ¿Quién me lo dice? Maestro, no tendrá dioses ajenos delante de ti. Sin leerlo en la Torah. Empezó mal, pastor. Empezó mal. Sin leerlo de memoria. ¿Quién me dice los primeros 5? José, usted no se vale. Okay, yo soy Hashem. La que está ahí me dice, levanta la mano, le doy la oportunidad. Yo soy Hashem. Ajá, Tu sí, Dios, sí. fuerte y celoso, que te sacó de la tierra de Misrayim. De Egipto, No de Egipto. tendrá dioses ajenos delante de mí. Usted no lo está leyendo, ¿verdad que no? No, Moreno. Ok, siga. No tendrá dioses ajenos delante de mí. Ajá. Ni te inclinarás a ellos. No tomarás el nombre de Hashem tu Elohim en vano. Uh-huh. Y el otro es acuérdate del Shabbat, del día de reposo. Y el quinto. Y el quinto es Honrará. no matarás. No, honrará. Honrarás. A tu Bien, entonces, fíjense que se violan los primeros 5 mandamientos de la Torah. Se violan los primeros. ¿Y qué sucede? Que como se violan los primeros 5 mandamientos relacionados con Dios, Moshe entiende que el ser humano con el ser humano no puede tener paz porque Dios no está de por medio. Y como Dios no está de por medio, entonces se rompen los siguientes 5 mandamientos, que son relacionados del hombre con el hombre. ¿Tengo razón o no? ¿Cree ustedes que sin Dios la gente puede tener paz? Sin Dios. No. ¿Puede haber paz en el hombre sin Dios? No. No hay paz sin Dios. Por eso Moshe quiebra los primeros 5 mandamientos que fueron violados con la idolatría, el becerro de oro, y luego entonces rompe las tablas que están relacionadas del hombre con el hombre. O sea, la conexión vertical se rompió. Entonces, si no hay una conexión vertical, no hay una conexión horizontal. Señores, hay personas aquí que me gustaría saludarlos, que ellos se presenten brevemente. Tengo al pastor Raiden Canario, tengo el hermano familia de lo mío, y tengo también Margaret, que no sé quién es. Adelante. Sí. Sí. Pastor Raiden, adelante. Sí. Bueno, familia, adelante. Ustedes lo bueno. Dando las gracias al Eterno y dando las gracias a ustedes que me permiten apreciar, aprovechar, disfrutar esta disertación. Muchas gracias. Bien. Margaret, ¿se puede presentar de dónde se conecta con nosotros? Bien, mi nombre es Margaret Luna, soy de Montecristi, soy amiga de Katy y estoy aquí para la honra y la gloria del Señor y así poder aprender de cada uno de ustedes. Es cuanto. Excelente. El pastor Raiden, ¿está por ahí? Bien, parece que no. Bien, entonces, ¿cuál es el punto a analizar aquí? Moshe rompe, quiebra las tablas, porque quiere que haya una conexión. ¿Y qué sucede? Que en las segundas tablas, entonces Dios le dice, mira, escríbelas tú. ¿Y qué sucedió? Que esas tablas, con el elemento humano de Moisés, fueron las que permanecieron. Fíjense que las primeras tablas que fueron únicamente escritas por Dios no permanecen. Se viola el mandamiento. Entonces, de alguna manera, esta historia nos quiere mostrar que en el servicio que la persona
decide conectarse con Dios, tiene que haber un elemento humano, y ese elemento humano es el elemento que debe de perdurar a través de los siglos. Ese elemento humano es el que permite que la persona pueda desarrollar una espiritualidad basada en obras de bondad, en obras de generosidad. ¿Entiende? Y ese es un mensaje muy, pero muy importante y muy revolucionario a la hora de nosotros analizar todas estas historias, todos estos textos. ¿Entiende? Y en eso estamos estudiando la halajá. Entonces dice aquí, el texto nos sigue transmitiendo la siguiente enseñanza. Dice, para poder entender verdaderamente la Torah oral, uno necesita estar de acuerdo, adecuado al entrenamiento y la instrucción de alguien que haya adquirido un buen dominio de la tradición, para poder hacer justicia, tener conciencia de la elucubración del texto. Bien, dice Rab Shimshon Raphael Hirsch, este sabio que se ve aquí, así se lee en hebreo, su nombre, Rab Shimshon Raphael Hirsch. Este nombre, Sansón, como aparece aquí, es el nombre del Sansón de la Biblia. Lo único es que no se lee Sansón, sino se lee Shimshon. De hecho, así era que se llamaba el personaje, Shimshon. Dice él en su libro, Las 19 cartas, página 118, la Torah oral fue escrita de tal manera que mantuvo intacto su elemento oral. Presión y las aflicciones de los tiempos de la dispersión de Israel amenazaron con la destrucción de la ciencia tradicional. Los hombres grandes y sagrados que dirigían al pueblo, enfrentados a una imperiosa necesidad, decretaron que se escribiera la Mishnah, concibida como las palabras externas, pero su espíritu siguió dependiendo de la tradicional exposición de las palabras vivas. El incremento de los sufrimientos externos demandó más. Entonces escribieron el espíritu de la Mishnah en la Gemara, que son las dos partes del Talmud. Pero el espíritu de la Gemara siguió reservado para la interpretación oral. O sea, el pueblo de Israel tiene, esto es como un libro de conversación de cómo los rabinos en las ciudades de Surra, Pumbedita y Neardea en Babilonia se sentaron en las grandes academias de estudios a discutir las leyes de cómo entender la Torah. Guardas, entonces recogieron el espíritu de la Biblia y de la Gemara en las Agadot, que estas son las narraciones que aparecen en el Talmud, que son parecidas también a las narraciones que hace Jesús de Nazaret en el Nuevo Testamento, o sea, las narraciones agádicas o las parábolas o interpretaciones alegóricas, pero disfrazadas y veladas para que siguieran siendo necesaria la búsqueda personal para lograr descubrir el verdadero espíritu de las enseñanzas tradicionales que de esta manera fueron perpetuadas. ¿Entiende? Todas estas enseñanzas giran en torno a que la persona que estudia, la persona que se circunscribe al estudio de la Torah, requiere de un entendimiento de la tradición judía para que la persona hable con autoridad. ¿Entiende? Por ejemplo, nosotros encontramos en el libro de Mateo, capítulo 13, que a Jesús le dijeron, este habla como quien tiene autoridad. A mí no me interesa la interpretación que otros grupos le quieran dar a eso. Ahora yo le voy a aplicar la tradición judía a ese texto. Y la tradición judía es que una persona que tiene autoridad en el mundo judío quiere decir, bien, no me interesan las demás interpretaciones de ese texto, pero yo le voy a aplicar el mundo judío. Una persona que tiene autoridad en la cultura judía es
una persona que cita a otros sabios anteriores a él. ¿Entiende la idea? Es una persona que dice fulano de tal. De hecho, cuando usted va al Talmud, dice Rabí Yohanan, en nombre de Rabí Akiva, en nombre de Rabí Eliezer, en nombre de Rabí Yehoshua, en nombre de Rabí Yehoshua, en nombre de Rabí Elazar, y te ponen 20 nombres de rabino uno detrás del otro así. Ese método de estudio del Talmud se llama Shita. Y cuando ocurre ese fenómeno, implica que esa alajá, que esa ley, que esa forma de entender el texto, todos esos maestros la aprobaron. Entonces, hoy en día la gente lee en el Nuevo Testamento, en el nombre de Jesús, y no, al no estar contextualizado, en el mundo judío implica que la persona que menciona el nombre de su maestro está aceptando la interpretación que ese maestro le da a las escrituras. Interprételo de la forma que usted quiera fuera del mundo judío. Ahora, en el mundo judío, cuando usted dice en el nombre de fulano de tal, todavía se usa hoy día en Israel. Cuando un judío sale de un país a otro, a una comunidad, cuando llega al lugar de destino dice, yo vengo en nombre del rabino fulano de tal. Literalmente lo dice, yo vengo en nombre del rabino fulano de tal. Interprétalo como usted quiera en el mundo cristiano o no importa, está bien, da resultado. Pero en el mundo judío quiere decir que usted está aceptando la enseñanza y la tradición, la forma de la tradición en que ese maestro explica la Torah. ¿Entiendes? No es una fórmula de oración. Es una forma de reconocer el mérito que esa persona le da a la Torah. ¿Entiende? Y ahí viene el punto. Cuando Jesús dice, de cierto te digo. La gente piensa que es una frase bonita que Jesús le agregó a las escrituras ahí. Pero no es una frase bonita. Dice 2 veces de cierto, Torah oral y Torah escrita. Ahora, interprétanlo de la forma que quieran, pero según el mundo judío, según la forma en que nosotros abordamos el texto de la Torah, la forma de decir 2 veces, Torah oral, Torah escrita. Ahora, cada quien puede pensar lo que quiera. No le digo a nadie, crea lo que yo estoy diciendo, lo estoy obligando, ni nada por el estilo. ¿Entiendes? Por eso este estudio es tan importante. Dice aquí que el Rab Mendel de Kotz dice, el Rab Mendel de Kotz, el Kotzer Rebbe, comentaba que a menudo los sabios de la Mishnah permitieron que se escribiera la Torah oral. En verdad, no violaron la prohibición de escribirla, porque la profundidad de la Torah oral nunca puede ser contenida en un libro. Señores, la profundidad de la Torah oral no puede ser comprendida o dimensionada en algún libro. Ustedes se imaginan que nosotros hoy día tuviéramos el discurso, escuche bien esto, es el discurso puro de Jesús, el discurso puro, el que Jesús dijo puramente. No estamos diciendo que las palabras que están en el Nuevo Testamento no sean de Jesús, pero que lo tuviéramos en sentido puro, completo. Señores, hubiera sido algo maravilloso, porque los escritores del Nuevo Testamento probablemente, escuchen esto, probablemente ocultaron las fuentes de donde Jesús dijo algunas citaciones de los rabinos anteriores a él. ¿Por qué? Porque todo el texto bíblico de esa época dice, Rabí fulano dijo en nombre de Rabí fulano. Entonces, como probablemente la gente que vinieron después de Jesús quisieron apartarlo de la tradición de su pueblo, no citaron las fuentes. Pero hay indicios en el Nuevo Testamento que nos permiten a nosotros darnos cuenta de que es muy certero de que Jesús haya mencionado a maestros anteriores a él. Cuando él decía de cierto os digo, oísteis que fue dicho, mas yo os digo, o también cuando dijo, o cuando también dicen de él, él habla como quien tiene autoridad.
Esos son indicios muy judíos de que es casi 100% seguro que él los haya citado. Pero desafortunadamente no contamos con esos hechos. Pero si dilucidamos el texto del Nuevo Testamento y le aplicamos la metodología judía de la época, vamos a tener un acercamiento más próximo a lo que probablemente Jesús haya dicho de manera certera. El hermano familia, dígame. No quería agregar a eso porque me gusta ser balanceado. Sí. Realmente lo que dice Juan, lo que dice Lucas y lo que nada de eso fueron palabras de Jesús. Yo tomo clases con algunos eruditos. Ajá. Dentro de ellos está Royman y otros eruditos. Y ellos dijeron que, y no porque ellos lo dijeron, Royman es el que cuida los rollos del mal de Qumran, el curador de eso. Y ellos dicen que a los evangelios le agregaron cosas para vender a Jesús como que era el divino, el Hijo de Dios. Y cuando analizamos bien a Jesús histórico, yo creo eso. O sea, que fueron agregados. Lo que quiero decir que en ese sentido usted tiene la razón en decir que le gustaría saber verdaderamente lo que Jesús dijo bajo el contexto judío. No sé si me expliqué bien. Excelente explicación del hermano familia, muy buena. De hecho, sería Maestro, bueno, permiso, maestro, me la puede decir, no pude escucharlo bien. sería bueno que familia aclare que familia es cristiano, ¿eh? Sería bueno que ustedes sepan eso. Familia es cristiano. Dígaselo usted mismo. Yo soy cristiano, pero sobre todo, soy, ¿cómo le digo? Me gusta la verdad y seguiré siendo cristiano, pero me gusta la honestidad, me gusta la verdad. Si analizamos bien a Jesús histórico, yo creo lo que dicen los eruditos. Reitero, yo estudio con Royman, estudio con Álvarez, todos aquí lo conocen o muchos lo conocen. Sí. Y lo que se dice es que a Juan, por ejemplo, le agregaron cosas para vender a un Jesús divino. Por ejemplo, hay hechos, y no quiero profundizar mucho en esto, hay hechos que fueron inventados y eso está en toda la Biblia, que fueron inventados para vender un Jesús más divino que más divino que realmente tuvimos aquí en la tierra, que el Jesús original hebreo no es el que está en la Biblia 100%, sino que fueron ayudados en la Biblia. Pusieron muchos eventos que no sucedieron. Con eso no quiero, como digo, caerle, hacerle a sentir mal a nadie, pero debemos ser honestos y analizar bien la historia en realidad. Por eso le doy la razón al maestro Jonathan cuando habla de que él quisiera saber quién fue realmente el Jesús hebreo, el Jesús judío. No sé si me expliqué bien de nuevo. Señores, y esto, lejos, escuche bien esto, lejos de destruir la figura histórica de Jesús, la eleva. ¿Por qué? Porque Jesús se debe a un pueblo, se debe a una cultura, se debe a un sistema de creencias ya desarrollado. ¿Entiendes? Se debe a una forma de vida. La gente no analiza, no piensa el hecho de que a Jesús le llamen rabino o que le llamen maestro. Muy buen material ese que está presentando el hermano familia ahí. Muy buen material. Y le voy a decir algo, familia. Una de las formas que arrojan más luz para nosotros concentrarnos en el Jesús histórico es persiguiendo su judeidad. Sí, claro. Eso nos acerca más a ese Jesús
maestro de Galilea, un hombre con una ética y una moral muy profunda, que el rabino ortodoxo de la comunidad de Mea Shearim, llamado el rabino Eliyahu Riskin, dijo claramente, un rabino, escuche esto familia, un rabino que leyó el Nuevo Testamento hace algunos años atrás, un rabino ortodoxo de Mea Shearim en Israel, un rabino jefe, leyó el Nuevo Testamento y ¿sabe lo que dijo? Cuando leyó el Nuevo Testamento y leyó al Jesús del Nuevo Testamento, señores, el video está en YouTube, pueden buscarlo, Rabí Eliyahu Riskin, búsquenlo, dijo él, nunca había visto un rabino tan organizado. dijo el rabino Eliyahu Riskin, nunca había visto un rabino tan organizado como este. Para que lo sepa. Bueno, señores, vamos a continuar nuestro tema de alajá. Bien, nosotros hemos terminado el primer material de estudio. Lo hemos terminado. Bueno, el primero no, el segundo. Ahora vamos a entrar al tercero. Y lleva como título este estudio: el sistema de la alajá, parte 3, los contenidos de la Torá oral. Vamos a hablar un poco sobre estas tradiciones de interpretación de la Torá. Los contenidos de la Torá oral. Fíjense bien. Hasta ahora hemos explicado el significado del término oral. Oral. ¿Por qué la Torá sabemos que es oral? Porque el texto de la Torá dice, Vaidaber Adonai el Moshe Lemor. Habló Dios a Moisés diciendo. O sea, es oral. Y luego quedó por escrito. ¿Entiendes? Ahora no vamos a discutir cuándo se escribió, etcétera, etcétera, etcétera. No vamos a discutir eso. Sino que las primeras elucubraciones del texto hebreo es un pensamiento oral. ¿Entiendes? Bien, ¿qué pasa entonces a partir de aquí? Bueno, déjame ver, ¿dónde está el lápiz? Ok, míralo aquí. Dice, ¿y de qué manera la Torá oral llegó a ser escrita? Ahora presentaremos una explicación más detallada respecto al contenido de la Torá oral. Esta clase analizará tanto el componente legal de la Torá oral como el componente agádico o filosófico. Agádico o filosófico. ¿Saben por qué? Porque miren, la razón que siempre tengo que llegar al Nuevo Testamento es por el siguiente punto. Por ejemplo, hay gente que cuando va a leer la Biblia, las leyes, el libro de leyes que está plasmado en la mentalidad de los participantes en el Nuevo Testamento sobre lo que es bueno y lo que es malo, es porque procede de la ley de Moisés. No podemos suponer que hay otra ley distinta a la ley de Moisés. ¿Y cómo sabemos en el Nuevo Testamento qué es idolatría en el Nuevo Testamento? ¿Qué no es idolatría? De hecho, voy a hacer un tema para sorpresa de este grupo y muchos otros. Voy a hacer un tema de qué es idolatría en el Nuevo Testamento. Voy a hacer un tema enfocado en eso. ¿Qué es idolatría en el Nuevo Testamento? Y ya escucho los versículos aquí en mi cabeza saltando sobre lo que es idolatría en el Nuevo Testamento. Y se darán cuenta que la idea judía que permea el Nuevo Testamento sobre lo que es idolatría es la antigua idea judía de lo que es idolatría. Sin embargo, cuando vaya a hablar de ese tema, no me voy a fiar de la literatura rabínica ni del Tanaj. Estrictamente con el Nuevo Testamento voy a explicar qué es idolatría en la boca de Jesús, de Pablo, de Pedro, de los discípulos y de los apóstoles. ¿A qué ellos llamaban idolatría? ¿Entienden? Principalmente Pablo. Y se darán cuenta que lo que ellos creen que es idolatría es lo que los rabinos anteriores y después a ellos creían que era idolatría. ¿Entienden? Voy a hacer un serio estudio semántico, filológico, lingüístico, crítico, redaccional,
Pues yo estoy estudiando ciencia bíblica, no se lo estoy dejando a familia, no. Yo estoy estudiando ciencia bíblica también. Claro que sí. Yo estoy fajado estudiando. Ayer cogí yo 4 horas de clase. 4 horas de clase, ya ustedes saben. Bien, entonces, señores, la gente quiere a veces, para entender que lo que es permitido en la Biblia hebrea y lo que es permitido en el Nuevo Testamento es lo mismo. Lo que está prohibido en la Biblia hebrea y lo que está prohibido en el Nuevo Testamento es lo mismo. Pero parecen que quieren que Jesús mencione los 613 mandamientos otra vez, o que Pablo mencione los 613 mandamientos otra vez, para que ellos puedan aceptarlo. ¿Entiende? Sin embargo, el tratado bíblico o los tratados de los mandamientos que se explican en el Nuevo Testamento están basados en la ética y en la moral desarrollada dentro del pueblo de Israel. ¿Entiende? Señores, la palabra pecado en el Nuevo Testamento es una palabra judía. ¿Por qué? Porque los otros pueblos alrededor de Israel no tienen ni idea de lo que es pecado. ¿O me equivoco? ¿Usted se imagina a Jesús hablando con un soldado romano? ¿Qué es pecado? ¿Cree usted que el soldado romano lo iba a entender? ¿Es familia? ¿Usted cree que el soldado romano iba a entender cuando Jesús le hablara cuando él dijo, yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento? De ninguna manera. O que un griego de eso le iba a decir, oye, ¿y qué es lo que es pecado? Yo no tengo ni idea de lo que es eso. Imagínese a Jesús y a Pablo hablando con una gente de esa, un griego, un nabateo de esa época, o sea, por favor, vamos a pensar como adultos. Imagínenselo. ¿Qué estamos hablando aquí? ¿Qué estamos analizando aquí? Necesito que ustedes piensen y analicen de qué estamos hablando en el Nuevo Testamento. ¿Qué es pecado en el Nuevo Testamento? ¿Qué es permitido? ¿Qué es prohibido en el Nuevo Testamento? ¿Entiende? Por eso este tipo de estudio es tan interesante, porque nos permite ver la Biblia con otros ojos, de otras maneras, o de una manera más profunda. Fíjense qué tenemos por aquí. Por ejemplo, la gente se topa con esta palabra y no sabe que esta palabra está en el Nuevo Testamento. Agadá. No se lo imagina. Y es tan vaga y confusa. Finalmente, la clase resumirá las complicaciones publicadas sobre la ley oral y cómo aplicar esto al texto nuevo testamentario o veterotestamentario. Bien, fíjense, el componente legal de la Torah oral. Vamos a dialogar un poco sobre este tema. En la introducción, en su comentario sobre la Mishnah, Ramban, Maimónides, Rabbi Moshe ben Maimón, escuche bien, identifica 5 elementos de la Torah oral, tal como fue finalmente preservada en la Mishnah y en el Talmud. Ramban, sabio judío, matemático, filósofo del siglo XIII, del siglo XII, del año 1135, de alguna manera identifica estas categorías. Están organizadas de acuerdo con las fuentes de las cuales derivan estas leyes, recibidas directamente de Dios en el monte Sinaí. Recuerden que todo esto es parabólico, derivadas a través de las herramientas interpretativas entregadas en el monte Sinaí o legisladas por los sabios de la autoridad de la Torah. Aquí se pone más interesante. ¿Por qué? Fíjense. Explicaciones recibidas y transmitidas por Moshe relativas al texto de la Torah. Esto es maravilloso. Fíjense. La primera categoría identificada por el Ramban, Maimónides, es la explicación del texto de la Torah escrita. Cada idioma tiene sus sutilezas y diversas interpretaciones posibles. Yo voy a dar un pequeño ejemplo sobre este caso. Por ejemplo, fíjense,
cómo el texto hebreo arroja algunas cosas importantes. Fíjense, la palabra mentiroso en hebreo se escribe así. Así. Ahí dice sheker. Mientras que la palabra verdad en hebreo se escribe así. Así. Se escribe así. Fíjense. Así. Fíjense que esta la palabra mentiroso solamente tiene un solo pie donde pararse. Fíjense. Mientras que la palabra emet, verdad, tiene uno, fíjense, tiene un pie, 2, 3, 4, 5, 6. O sea que la ale tiene dos donde pararse. La men también tiene dos. Y la taf también tiene dos. Mientras que la shin, la kuf y la resh solo tienen una. ¿Entienden? Fíjense que la verdad está bien parada. Mientras que la mentira, en cualquier momento, por solo tener una pata, se puede caer. ¿Creen ustedes que esto puede ser una coincidencia? ¿O son metodologías de estudio y de comprensión? ¿Entienden? Estas son cosas que nos arrojan de alguna manera alguna idea de cómo ir comprendiendo el texto. Son técnicas de estudio. Fíjense que ¿qué tenemos por aquí? Por ejemplo, la primera categoría dice, identificada por el Rambán, es la explicación del texto de la Torá escrita. O sea, el sentido simple. Cada idioma tiene sus sutilezas, por eso puse ese ejemplo, y diversas interpretaciones posibles. La Torá oral transmite la tradición exacta de la lectura correcta de la Torá escrita y la traducción de sus palabras en la manera en la cual Dios le enseñó a Moshe cuando le entregó la Torá. Cuando nosotros nos ponemos a analizar este tipo de leyes o este tipo de metodologías de estudio, por ejemplo, el contenido, yo lo he dicho, pero lo voy a volver a decir ahora, el contenido del texto que se está estudiando nos permite identificar dentro del propio texto cómo interpretarlo. Por ejemplo, cuando hablamos de cosas tan simples como los 10 mandamientos, por ejemplo, yo soy el Señor tu Dios, no tendrás otros dioses delante de mí, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, recuerda el día de reposo, honra a tu padre y a tu madre. Entonces, el octavo o el séptimo mandamiento dice claramente que no se debe mentir. O sea, no se debe dar un falso testimonio contra su prójimo. Automáticamente, cuando la gente lee eso, dice, está prohibida la mentira. Pero en el caso específico que ese mandamiento dice es que usted o yo no debemos de dar un falso testimonio ante una corte. Cuando una persona es llamado a testificar, que en una corte no dé un falso testimonio de su prójimo. Y fíjense que el mandamiento que está más arriba dice que no calumnies. Porque si la persona da un falso testimonio, está calumniando a la otra persona. O sea, la primera instancia del entendimiento de este mandamiento no es la simple mentirita, sino que en una corte, cuando una persona es llamado, dice que no calumnie. Y cuando dice que no robe, no se refiere a robarse un objeto físico, sino que se refiere a no secuestrar a una persona. Porque la persona que roba tiene que dar una indemnización por lo que roba.
Y eso aparece más adelante en la parasha. ¿Entiende? Entonces, todas estas son alusiones que nos permiten a nosotros ir identificando diferentes cosas dentro del mismo texto que nos permitirán hilando más fino e ir entendiendo lo que pasa. Por ejemplo, la Torá dice, no maldecirás al sordo. El primer entendimiento de eso, ¿cuál es? Que si hay un sordo cerca de ti, que no lo maldigas o que no hables mal de él. Pero los sabios de Israel acuden, escuche bien esto, míreme a la cara, al espíritu de la Torá. ¿Y qué quiere decir el espíritu de la Torá? Dice que no hables de tu prójimo si él no está presente. O sea, que si tú hablas de tu prójimo cuando él está presente, estás maldiciendo al sordo. ¿Por qué? Porque él no está en el lugar para escuchar. ¿Entienden cómo funciona esto? Entonces, nosotros tenemos un texto que nos da un mandamiento de manera superficial, pero tenemos otro mandamiento, la Torá oral, que nos permite a nosotros ser un poco más espirituales e ir al espíritu de la Torá. Ir directo al espíritu de la Torá. Por ejemplo, para la gente que son observantes del Shabbat, la Torá dice en Éxodo 32, no encenderás fuego en ninguna de tus moradas. Pero ¿sabe cómo los sabios van al espíritu de la Torá y dice que no encienda fuego? Dice, no critiques a tu hermano, no hables chisme, porque eso es como un fuego abrasador. ¿Entiende? Eso es un fuego que se arma. Y no, que fulanito me dijo, que fulanito esto, que lo fulanito, y se va por ahí brrr, y se enciende todo un pueblo, un conglomerado de personas. Y dicen los sabios, dice el Hafetz Haim en su libro, la Lashon Hara dice, en las leyes de la Lashon Hara, Abak Lashon Hara, Moxi Shenra, dice él, que una persona que habla una sola palabra de chisme viola 31 mandamientos de la Torah. El que dice una solita palabra de chisme, una solita. Imagínense que hay personas que pasan el día entero chismeando. Señores, una persona que habla 500 palabras de chisme, multiplícala por 31, a ver cuántos mandamientos viola. 500 por 31 es igual a 15.500. Viola los mandamientos 15.500 veces repetidos. Una persona que habla 3.000 palabras de la Lashon Hara o de chisme contra su prójimo, denigrando su persona, dañando su dignidad, creando un mal nombre de esa persona, dijo 3.000 palabras por 31 es igual a 93.000 veces los 613 mandamientos violados. Ahora, ¿quiere usted ver una persona chismoso? No está ocupado en las cosas de Dios. No está ocupado en ayudar al prójimo. No está ocupado buscando las necesidades de su prójimo para ayudarlo. La persona que está pensando en Dios y la persona que está conectado con Dios no tiene tiempo para hablar disparate de chisme de personas que me dijeron que fulanito y que se van por ahí y empiezan el día entero hablando nada, que al fin y al cabo no va a salir ganando absolutamente nada. Voy a terminar esta clase de hoy con un midrash. Se le preguntó a la serpiente, ¿por qué tú envenenas a la gente si tú al fin y al cabo no vas a ganar nada? ¿Sabe qué respondió la serpiente? ¿Por qué los seres humanos hablan chismes el uno del otro si al fin y al cabo no van a salir ganando nada? Cuando ellos dejen de hacer eso, yo voy a dejar de morder a las personas sin tener que ganar nada. Señores, shalom, shalom. Hemos terminado la clase por hoy. Preguntas y comentarios. Pueden abrir su micrófono, participen, hablen.
Toda. Para mí sería interesante. Maestro, permítame, disculpe, permítame anotar dónde quedamos, por favor. Ajá. Adelante, familia. Digo que para mí sería interesante que diera la clase de los mandamientos en el Nuevo Testamento, es decir, entender qué significa el Nuevo Testamento desde su base original, cuál es realmente el primer pacto o el antiguo pacto. Ya. Sí, yo elaboré una materia para la Universidad Teológica Shalom y pude mostrar los 13 principios de la fe judía en el Nuevo Testamento. Pude mostrar los 10 mandamientos en el Nuevo Testamento y también mostré las 7 leyes de Noé en el Nuevo Testamento. Eso sería muy importante. Bien, preguntas, comentarios, señores. Sean sinvergüenza, saluden, conozcan, etcétera. More, con permiso, voy a tener que salir de la clase. Shalom, shalom para todos. Dale a todos. Ok, José, adelante. José, ¿está por ahí? Bueno, parece que José no está. Señores, ¿se aprendió algo el día de hoy? ¿Sí? Adelante. Están todos míos, de lo mejor alguien esté hablando, pero están en mío. No, todos pueden abrir su micrófono. Señores, pero aquí está mi amigo Ernesto, desde la ciudad de Nagua. Ernesto, de verdad, ese es usted que está ahí. Estamos aquí. Shalom a todos. Bueno, de verdad. De Nagua es mi mamá. De la represa. Pero eso está ahí mismo. Sí, es usted Nagüero entonces, varón. Sí, eso es así. Tengo sangre de allí. Bueno, aquí hay un mover interesante de parte de Dios. De hecho, no conozco pastores allí, pero tengo una inquietud de ir para allá. Bueno, aquí estamos a la orden. Aquí estamos siempre haciendo actividades que vienen gente de otros lugares. Por ejemplo, ahora el día 1 de mayo vamos a estar celebrando la Marcha de la Vida, que es una actividad que se celebra en cientos de países a nivel mundial. Se ha hecho en la capital varias veces y se hizo el año pasado en Sosúa. Este año se va a hacer aquí en Nagua y la invitación está abierta. Eso será el domingo 1 de mayo de las 3 de la tarde. Una pequeña marcha en la ciudad y una declaración. Siempre se invitan algunos de los judíos que quedan aquí, de los que fueron refugiados, vienen personalidades internacionales también y de diferentes partes del país. Esta invitación está abierta a todos porque aquí todos somos pro Israel. Amén, amén. Jonathan, dése la vuelta por aquí, maestro. Hay que buscar la manera, sí, de ir para allá. Lo que pasa es que Elvis y un amigo de él, apellido López, no sé qué pasó, que me prometieron una salida, un viaje para allá. Eso va. No sé, pero la pistola, ¿verdad? No. Tú sabes lo que ha pasado con relación a eso. Pero sí, con respecto a lo de la Marcha de la Vida, el año pasado usted iba para allá y no fue. O sea que este año le tiene más cómodo. Bueno. Aprovecha el fin de semana, varón.
Ese fin Sí, de semana es bueno para que lo aprovechen. hay que Y moverse, así sí. el domingo vamos a lo de la marcha. Señores, pasen buenas noches. Shalom, shalom. Bueno, el pastor Raiden Canario está por ahí. Muchas bendiciones para todo. Shalom Adonai para todo. He estado escuchando la enseñanza de la noche de hoy y han sido enseñanzas muy interesantes porque nuestra boca tiene que abrirse para hablar de la grandeza de la ley del Eterno, pues el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, Eré e Israel, fue escogido para que sea testigo presencial y para que sea el mentor o el instructor o la escuela de enseñar y impartir las leyes a las demás naciones. Y se ha levantado en estos tiempos un despertar muy fuerte por retornar nuevamente a las raíces y a las fuentes originales y botar ciertos mitos y ciertas tradiciones, conjeturas que lo que hacen es que empañan o no arrojan luz clara en cuanto a lo que fue escrito por Moisés y por los profetas a la cual le llegaron la palabra de Dios. Excelente. Bueno, si se aprendió algo el día de hoy, creo que valió la pena hacer este esfuerzo de compartir con ustedes este momento de esta clase. Los miércoles estamos haciendo un estudio ético y moral sobre los 10 mandamientos. Están todos invitados los miércoles a las 9 de la noche. También vamos a mostrar algunas ideas interesantes sobre los 10 mandamientos en el Nuevo Testamento y otras cosas que están en la Torá para que ustedes vean la continuidad que hay. Yo tengo todo ese material preparado para compartirlo. Todos están invitados. Así es que ha sido todo por hoy. Shalom a todos y tengan feliz resto de la noche. Bye bye.